Al inicio del estudio de los Salmos les expliqué que no todos habían sido escritos por David. De hecho, el que vamos a estudiar esta noche es precisamente uno de esos salmos que no escribió David. Su autor es anónimo en realidad. Lo único que conocemos es que era uno de los hijos de Coré. No he encontrado suficiente registro histórico para decir lo siguiente, pero todo apunta hacia eso. Este Coré debió ser el mismo que se rebeló contra la autoridad de Moisés en el Antiguo Testamento. El error de este lo llevó a ser separado de la gloria de Dios, de su ministerio, pero no así su descendencia. Eran levitas. Parece que estos aprendieron del error de su ancestro y estos sí dedicaron sus vidas para honrar a Dios. Cuando David llegó al trono, encargó a uno de los hijos de Coré la dirección de la música en el templo. Y la descendencia de este hizo que ellos, es decir, el hijo más el hijo de este, y así por varias generaciones, ellos fueran los encargados de dirigir la alabanza para el pueblo de Israel durante muchísimos años. Lamento no encontrar mayor detalle respecto al momento histórico en que se escribió este canto. Sin embargo, hay detalles que nos hacen deducir a algún contexto histórico. Entre otros, es fácil deducir que el cantautor de este salmo está deprimido. Es fácil deducir que ya no está más en su ministerio, ya no está ejerciendo el liderazgo de la alabanza, ya no está ni siquiera geográficamente en el templo. Claro que aquí caben las preguntas. Bueno, es que quizás fue desterrado en alguno de los varios exilios que el pueblo de Israel sufrió, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. También existe la posibilidad de que haya sido desterrado en alguna de las rebeliones de los hijos de David. Es que cuando estos se sublevaron al trono, pues ellos pusieron en cada una de esas posiciones a sus allegados. Quizá quitaron de este puesto tan importante a uno de los hijos de Coré. Cualquiera sea, lo que sí es muy seguro es que éste había sido privado de su ministerio, o también se privó a sí mismo de su ministerio. Por favor, no pasen de largo esto. Lo que es muy seguro es que este poeta había sido privado o se había privado a sí mismo de su ministerio. Para nuestro sermón de hoy, eso es lo único que importa como contexto. Claro que era importante decirles algunas probabilidades, pero recalco, lo que debemos resaltar es que él ya no estaba más en el puesto donde Dios lo llamó a ministrar. Él ya no estaba ejerciendo su llamado, su vocación, su don. Él no lo estaba ejerciendo. Haciendo un símil a nuestras vidas, debo decir que tampoco va a importar en nuestro sermón la causa si usted decide uno de estos días marcharse de su ministerio o de su iglesia. No importa si es que le privaron o se privó a sí mismo. El asunto es que al igual que esta historia, por eso dije, haciendo un símil, si usted no está en el sitio donde Dios lo llamó, ya sea porque usted ha decidido largarse o porque lo han privado de su ministerio, pues hay cosas muy tristes que lamentar y usted las verá
en la historia de hoy. Esto y más vamos a estudiar en el sermón titulado Cuando se marche de la iglesia. Vayan al Salmo capítulo 42, por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Libro de los Salmos capítulo 42, vamos hasta el verso 4, nuestro estudio de hoy, cuando se marche de la iglesia. ¿Listos sus Biblias? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Noten la nostalgia y la angustia con la que escribe. De cómo yo fui con la multitud. Está hablando que él estaba al frente de una congregación y la conduje hasta la casa de Dios. Este era literalmente un siervo, al cual el Espíritu Santo lo ocupaba frente a todos. Verso siempre final del 4. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí se deduce que era el ministro de alabanza o uno de ellos. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Está diciendo, con esperanza, yo he de volver a alabar a mi Dios. No sabe cómo. Se deduce que la circunstancia en la que se encontraba era tan adversa que humanamente hablando, esto era imposible. Por eso estaba tan angustiado. Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Está haciendo referencia de la posición geográfica en la que ahora está. A lo lejos él está divisando el sitio donde él era el siervo de Dios. O dicho de otra forma, él está haciendo un símil entre ese venado que va por las corrientes de las aguas turbado porque ya no hay agua. Y su alma está angustiada y corre de arriba abajo sin saciar su necesidad. Verso 7, un abismo llama a otro abismo, la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará su misericordia, una vez más su esperanza resurge, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. Y muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Marco teórico de este salmo. El desterrado, cantautor, músico o salmista, llámele como prefiera, compara su ansia de comunión con Dios con la angustia de ese siervo que va por las corrientes de las aguas cuando éstas se han secado. Ese es el símil. Y ese sentimiento solo puede surgir de alguien que alguna vez gozó de comunión plena con Dios y que ahora está lejos de esa comunión. Por eso yo les dije antes, él fue privado o por voluntad propia o involuntariamente, pero ahora la fuente de vida que alimentaba su alma se ha secado. Hay cierta unidad literaria entre este salmo y el que sigue. De hecho, los estudiosos insisten en que es uno solo. Yo estoy de acuerdo con ellos, No es muy importante, pero ustedes deben saber dicha unidad literaria. Es más, abran de nuevo en el capítulo 42 y les voy a mostrar que es prácticamente un mismo canto. 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Vayan al 42:11.
Repite exactamente igual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Vayan al capítulo 43, verso 5. ¿Qué dice? La misma frase. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, cuando ustedes revisen versículo a versículo en vuestros hogares, tomen el 42 como un solo canto con el 43. A eso le llaman unidad literaria. Si esto no fuera suficiente, también hay doble uso de afirmaciones teológicas. Vean el capítulo 42, verso 9. 42, 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Paréntesis, antes de mostrarle en el otro capítulo igual. Este verso nos hace pensar de que Él se privó a sí mismo. No hay certidumbre en ello, pero hay una lógica. Que Él dice, Dios, ¿por qué te has olvidado? Y esto anuncia que Él se alejó de Dios y ahora siente que Dios se ha alejado de Él. Por eso les dije al principio, este sentimiento solo puede surgir de alguien que alguna vez gozó de una hermosa comunión con Dios y ahora ya no disfruta de esa comunión. Cuando alguien es privado involuntariamente en un exilio, en un destierro como Esdras, Nehemías, Daniel o cualesquiera de ellos, ellos no rompieron su comunión con Dios, al contrario, crecieron aún en el exilio. Ellos estaban más cerca de Dios, no así este. Esto nos empuja a deducir, Él decidió alejarse. Y por eso yo hago también el símil al titular a nuestro sermón, cuando usted decida alejarse de su iglesia o del ministerio al que Dios lo llamó. Vean el capítulo 43, verso 2. 43, 2. Dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y ahora vean el 42, 3. Mientras en el 42:3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. En ambos capítulos Él está haciendo referencia a cómo los que lo contradecían, sus detractores, sus enemigos, si así quiere llamarlos, aunque no parece enemigos de muerte como David sufría, sino más bien aquellos que no le amaban. Él dice, ellos se burlan de mí ahora, porque me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu ministerio de lo que te jactabas? Bueno, el género literario que ocupan este canto, al verlo como una unidad literaria, debemos concluir, esto es un canto de clamor. Si él era líder de alabanza, esto no es una poesía. Claro que contiene poesía, pero no fue escrito como un poema, fue escrito como una alabanza, como un canto. Y la repetición, los estribillos, ¿por qué te abates, oh alma mía? Como cada 3 frases, cualquier músico concluiría, esto es el coro. Y las otras partes son estrofas. Por supuesto que los más exigentes de ustedes dirán, oiga, pero no hay rima, no hay métrica, no parece que existe alguna lógica musical. Es que esto fue escrito en hebreo. Al traducirlo al español, muchas cosas van a cambiar. Pero todo apunta a que literalmente es un canto de clamor, que después de haber sido escrito, claro está, que en la liturgia disfrutaban todos los que se habían distanciado de Dios cantar este salmo cuando el Espíritu Santo
no estaba con ellos porque ellos lo habían contristado. Entonces el alma de estos, angustiada como ese siervo, se turbaba. Y que ellos cantaban esto como una alabanza para recuperar la comunión con Dios. Aplicación de esto a nuestras vidas. Bueno, hay varias cosas que decir en esto. Primero voy a dar una aplicación práctica a toda nuestra congregación, empezando por mí, claro está. Y luego voy a dar un ejemplo de lo que es un alma turbada. Empiezo por decirles con tristeza, este mismo salmo lo he predicado 2 veces en toda mi vida, esta es la tercera. La primera vez lo hice el 7 de septiembre del 2003, la segunda vez lo hice en el año 2007 y ahora pues en el 2014 hago bien si digo que lo prediqué por primera vez hace prácticamente 10 años. ¿Por qué digo con tristeza? Es que se repite lo que dije hace 10 años. Y no es algo de lo que me siento animado. Me siento un poco frustrado. Ustedes juzguen al final el sentimiento que cada quien debe concluir. Pero dije hace 10 años, si todos estábamos, fue un poco más de 10 años quizá, porque recuerdo que fue en la carpa y puedo equivocar mis apuntes en fechas. Yo dije, si todos los que alguna vez se congregaron en esta iglesia, hoy día se congregaran con nosotros, pueden estar seguros, este espacio es insuficiente. Ahora, con frustración, tengo que repetir exactamente lo mismo. En otra posición geográfica, en un templo más grande en espacio, pero la frase es la misma. Si todos los que alguna vez se congregaron en esta iglesia, hoy día se congregaran aquí, este espacio sería insuficiente. Esta congregación se renueva con tanta velocidad que apenas somos capaces de percibir. Yo no estoy seguro, aún después de 20 años de ser pastor y de la misma iglesia, si esto es un fenómeno normal o es consecuencia de las varias enfermedades que nuestra iglesia pueda padecer. Y sé que algunos intentarán buscar las causas de deserción. Y yo le diré, mire, ponga en las causas de deserción desde el pico más alto hasta el menor. Y en ese rango cabe todo. Y yo diría que en el pico más alto, la excusa de algunos o muchos o pocos que se largan de su ministerio o de su iglesia, haciendo eco de los errores o de las incapacidades de este pastor o de cualesquiera de sus líderes. Porque muchos de los que se van disfrutan excusarse en nosotros. Y tal vez tengan razón. El pico menos alto, pero que cumple todo el rango, es los que se van por su propia gana, por sus propios errores, no por los de los líderes. Así es que en este estudio no es importante por quién se van. Es importante decirles 2 cosas. Número 1, algunos de ustedes no estarán aquí dentro de 2 o 3 años. Pueden estar seguros. Algunos de ustedes no estarán congregándose aquí dentro de 2 o 3 años. Y si yo creyera que estarán congregándose en otra iglesia, sirviendo al Señor con pasión y creciendo, yo les diría en buena hora, eso es más que reconfortante, pero la experiencia de los que ya se han largado anuncia que ya no están adorando al Señor. Entonces les estoy diciendo como una triste profecía,
a varios o muchos de ustedes pronto no van a estar más aquí. Muy pronto. Y la segunda cosa importante en este estudio, en honor a esta reflexión, es el impacto que esto va a causar, no en esta congregación, en sus vidas. He de recalcar esto. Lo grave de este estudio no es el impacto que su salida va a provocar en esta congregación. Es el impacto que eso va a provocar en su vida. En honor a este estudio. Especialmente en aquellos de ustedes que se van a ir por sus propias decisiones equivocadas. O lo pongo en un mejor español más nuestro. Por sus propios caprichos, sus propios errores o sus propios pecados. El impacto que eso va a significar. Esto como si fuera una ecuación matemática. Cuando usted o yo nos alejamos del lugar donde Dios nos llamó, donde Dios nos quiere, es directamente proporcional a alejarse de su comunión con Dios. He de repetirlo, esto es como matemática, directamente proporcional. Usted se aleja del ministerio al cual Dios lo llamó. Directamente proporcional a su lejanía a ese ministerio, se estará alejando de Dios. Exactamente como esta historia. Por eso es que este compositor dice que su alma está angustiada. Usted me dirá, oiga pastor, pero ¿y por qué está angustiado si es su error, es su culpa? Es que todos cuando nos llenamos de ira, de capricho o de mala crianza, decimos que los culpables son otros, o las circunstancias, o cualesquiera razones necias. Pero cuando las consecuencias empiezan a golpearnos, entonces nos damos cuenta. Pero cuidado, esas consecuencias solo pueden golpear al que realmente disfrutó de una plena comunión con Dios. Los que nunca tuvieron esa comunión con Dios jamás sentirán nada. Jamás sentirán que les hace falta su ministerio o su iglesia. Jamás sentirán ansiedad. No tendrán preocupación porque es día miércoles y no fueron al culto. No tendrán ningún tipo de nerviosismo. Nunca conocieron a Jesús. Vinieron aquí por arreglar sus finanzas, sus adicciones, por deporte, por una chica, por negocios, pero no tuvieron comunión con Dios. Jamás en realidad bebieron de esa fuente de vida eterna. Entonces ellos no tendrán sed. Esto es únicamente para un hombre como este hijo de Coré, para un ministro, que la unción de Dios estaba en él. Ahora que él reconoce su error, dice, nada de lo que hago me satisface. Mi alma está turbada. Les dije que les iba a poner un ejemplo para ilustrar esto y entenderlo mejor. Pero antes quiero leer de nuevo el verso 2 y 3 del capítulo 42. 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré? Vendré y me presentaré. ¿Sabe cuándo? Y yo tengo que preguntarle si es un buen amigo. ¿Pero por qué me preguntas? ¿Por qué no vas y lo haces? Es que él está en una especie de monólogo, contendiendo consigo mismo. Y se dice como si soy un necio enorme. ¿Cuánto voy a entender que debo volverme a Dios y debo presentarme delante de su presencia? Bueno, dice el verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Está deprimido, todo lo que hace es insatisfacción. Mientras me dicen todos los días, los demás burlándose,
¿Dónde está tu Dios? Especialmente los inconversos, cuando ridiculizan a aquel que alguna vez fue siervo. ¿Qué estás haciendo aquí? Los que nunca disfrutaron de esa comunión, les parece una ridiculez. Los que tuvieron esa comunión con Dios y alguien les humilla, si quisieran que la tierra los tragara. Pero bueno, mejor la ilustración. Algo que vi cuando era un adolescente y hasta ahora entiendo bien, y no voy a ser indiscreto porque mi mamá compartió este testimonio en forma pública años atrás. Ella cuenta que cuando ella vino al Señor por su angustia de perder un segundo bebé, ya había perdido el primero y estaba a punto de perder el segundo. Su embarazo era de alto riesgo y el médico ya había dicho que era muy seguro que lo perdía. Trabajaba cerca de lo que en ese entonces fue el Cine América. Y yo esa calle la recuerdo cada vez que paso porque pienso, wow, allí estaba el predicador que el Espíritu Santo usó para que mi mamá viniera a Jesús. Dice que en una especie de parqueo, una iglesia pequeñita, un predicador de estilo pentecostal estaba gritando que vinieran a Jesús, que Dios obraría milagros en ellos, mientras ella pasaba con su angustia de perder otro bebé. Pues entonces ella entró, ese pastor oró por ella, ella vino al Señor Jesús, el Señor obró un milagro y nació un hermosísimo bebé, o sea, yo. Palabras de ella. Con el tiempo y algunas comodidades que la vida le trajo, se distanció del Señor. Ella dice que fue por seguir la fiesta en paz con los vicios de mi padre en ese entonces. Había que reñir porque mi papá no quería en ese tiempo nada de Jesús. Él tenía algunas adicciones, entonces ella, para llevar la fiesta en paz, había que seguirle a él. Eso la hizo alejarse de su llamamiento, alejarse de su Dios. Tanto que ahí por los 14 o 15 años, qué sé yo, apenas si recuerdo, yo no sabía nada de lo que fuera el Evangelio. Y no es importante si fueron 12 o 15 años de mi vida, solo digo que yo no sabía nada de Jesús. En ese entonces había algo que a mí me intrigaba. Fue la edad en que yo empecé a abrir mis ojos con respecto a la religión, no con respecto a Dios. Y me daba cuenta que cuando algunos amigos católicos pasaban frente a una iglesia de su religión, se santiguaban. Entonces yo preguntaba, ¿por qué hacen eso? Y me decían que era una forma de mostrar respeto, reverencia, y en mi ignorancia religiosa, pues yo decía, parece un acto noble, genuino, devoto. Lo curioso o el contraste es que cuando mi mamá pasaba frente a una iglesia evangélica, ella no se santiguaba, ella derramaba lágrimas. Yo siempre decía, ¿por qué lloras? Nunca me respondió. Yo solo recuerdo que ella tragaba amargo. También era una época que padecía de una extraña alergia que el médico decía que era psicosomática porque nunca le diagnosticaron nada físico. Pero repetidas veces iba a parar al hospital, la ingresaban. Y una o dos veces, si mal no recuerdo, fue al hospital por enfermedad mental, por esa extraña alergia. Bueno, un buen día, el mejor de sus días, decidió volver
de su vida de hijo pródigo de nuevo a los pies de su Salvador. Automáticamente se acabaron dos cosas: sus lágrimas frente a las iglesias cristianas y su rara alergia. Desaparecieron. Ahora entiendo lo que ese poeta escribía. Cuando alguien bebió de esa fuente de vida eterna, jamás volverá a estar satisfecho sin la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Jamás. Y sé que usted me va a preguntar, ¿y qué pasa con los que ahora no están sintiendo sed? Nunca tuvieron a Jesús. Y yo no los estoy culpando, ni estoy cuestionando sus vidas, ni acusando de haber llevado una religión vana. Solo estoy desesperado como un inútil predicador, tratando de advertirle a usted que si un día de estos comete la torpeza de distanciarse del llamado de Dios, o comete el error de largarse del ministerio al cual Dios le llamó, porque note, haga cuenta atrás, cómo empezó en su llamamiento, cuántas veces por semana venía, en qué ministerio servía, el gozo y la pasión por hablar de Cristo. Mire hoy día en lo que usted tiene gozo. Yo quisiera decirles que esas personas que se largaron y que de vez en cuando les encuentro en algún supermercado o en cualquier oficina, sus rostros son que están sirviendo en otra iglesia y que ellos y sus hijos están creciendo. Pero no se necesita ser inteligente para deducir que sus vidas están lejos de Dios. Basta con ver cómo se visten. Luego, por casualidad, hoy con las redes sociales, uno se da cuenta de tonterías que uno no quiere saber. Y aparecen en mesas indeseables para un cristiano, sus hijos perdiendo sus vidas, su juventud, con gente que no ama a Cristo. Curiosamente, cada vez que encuentro a alguno de ellos y pregunto, ¿cómo está? ¿Dónde se está congregando? Con recurrencia me hablan maravillas de dónde se están congregando y lo que están haciendo. Y cuando están diciendo eso, yo pienso, Dios quiera que sea cierto. Usted no necesita hacer alarde con un pastor tan incapaz como yo, especialmente si usted cree que yo fui el culpable. Lo triste es que su vida va de tumbo en tumbo y quizás nunca conoció de Jesús. Los que sí conocieron a Jesús sufrirán amargamente lo que ahora sigue. Vean el capítulo 42, verso 4. 42, 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje. Este era un líder nato, este era un siervo. Y mire, no llevaba a 3. Dice que la multitud, él conducía a la multitud hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bueno, esa era antes tu vida. Los que han compartido con este inútil predicador el extasiante momento en que el Espíritu Santo nos usa como instrumentos para que alguien venga a Jesús, saben que ese sentimiento no se puede explicar con palabras. Porque uno es un sucio instrumento indigno, pero Dios en su misericordia decide utilizarnos y nosotros nos sorprendemos cuando decimos, ese hombre o esa mujer vino a Jesús porque
abrí mis labios con él o con ella, o porque decidí cantar en el grupo, o porque decidí darle clases a los niños y estos están creciendo y están mostrando amor por Dios. Ese es un sentimiento que no puede explicarse con palabras. Yo no sé cómo hacerlo. Los que nunca lo han tenido, perdónenme por no podérselos explicar. Porque esta parte es para los que ya lo vivenciaron. Es más, quizás no se ha alargado de su ministerio de la iglesia. Hoy por hoy, solo se está ausentando. Solo ha empezado el deterioro de su vida ministerial y espiritual. ¿Cómo va a explicar usted a su alma que tiempo atrás usted fue un ganador de almas? Y que ahora los domingos los ocupa para ver fútbol o para ir a la playa. ¿Cómo va a explicar usted a su alma que esos niños venían a Cristo a través de usted? Y que ellos se aprendían versos de memoria. ¿Cómo va a explicar que usted fue un instrumento para que esa música se ejecutara y que las personas adoraran al Señor? Ahora no lo hace. Ahora usted ha decidido enterrar sus dones y amargarse y decir exactamente como este salmista. Si alguien experimentó alguna vez el gozo de la comunión con Dios, lo repito, nunca volverá a estar satisfecho sin esa comunión. El verdadero creyente, lo recalco, el verdadero creyente, el creyente genuino, aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, siempre sentirá sed de Dios en su vida. Siempre. Si usted no la tiene, usted debe reflexionar, porque usted no conoce a Jesús. Usted conoció una religión. Y eso es grave, especialmente porque usted cree es salvo. ¿Por qué no se sacia? Simple, porque la fuente se ha secado. Usted decidió correr río arriba, río abajo. Usted decidió largarse. Usted decidió turbar su alma por un hombre, por una mujer. Usted decidió turbar su alma por un negocio, por una adicción. Usted decidió ya no ir más a la fuente de vida eterna. Ahora ya no tiene más fuerzas. Ahora tendrá que cantar como este hombre. ¿Por qué te abates, oh alma mía? A pesar de todo, dice, yo tengo esperanza. Y sabe, en el verso 6, léanlo de nuevo, 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, todo es respecto a su vida anterior. Por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán, de los hermonitas. Verso 7, un abismo llama a otro abismo, la voz de tus cascadas. Les explico qué es lo que estaba sucediendo. Cuando uno revisa las cartas de geografía y piensa en el punto en donde éste estaba, viendo hacia el monte Hermón, donde él fue un ministro de alabanza, entonces es fácil concluir que cuando la nieve se seca, este monte Hermón empieza a hacer que la nieve caiga por los apriscos como si son cascadas de agua. Estas, con el viento y con la nueva estación que entra, hace que el frío llegara hasta el valle donde él estaba. Entonces él está diciendo que un abismo, como una cascada, llama a otro, y que ese viento congela no su cuerpo, su alma, porque su alma ya no tiene comunión con Dios. Este es el impacto que sucede en aquellos que están lejos
en aquellos que no quieren volver su corazón a Dios, en aquellos que pelean, quizá como Pablo lo dijo, o como el Señor le dijo a Pablo: ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿Por qué das puntapiés contra una aguja? Te estás lastimando a ti mismo al no rendir tu voluntad a Jesús. Un buen amigo viajó hace algún tiempo a Israel con un grupo no cristiano y me cuenta su difícil experiencia. Dice que estaba harto de tanta frivolidad, tanto materialismo, tanta palabra sucia, tanto entrar y salir en hoteles. Tan harto porque ya llevaba 4 días de no alabar al Señor, de no sentir una fuente de vida eterna. Y se decía cada mañana: ¿por qué acepté venir con un grupo no cristiano? Al fin cuenta que entraron a una catedral muy famosa, no evangélica. Dice: yo sé que esa no era mi fe, yo sé que ellos adoraban otras cosas, pero el simple hecho de que ellos tenían respeto por Jesucristo, dice, me hizo sentirme feliz de estar ahí. Y me senté en la última banca y empecé a llorar, dice. Y diciendo: Señor, gracias, porque de nuevo siento comunión contigo. Bueno, esto ilustra que él estaba sediento del Dios vivo que habla aquí. Y la pregunta para usted y para mí es si estamos sedientos de ese Dios. Es algo que usted debe decidir. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por lo que tu palabra nos ministra. Y como yo no puedo cambiar la historia, no me enorgullece pensar que algunas personas se van por mis incapacidades o por mis errores, pero sé que sufrirán si se van de tu llamamiento. Te suplico que tu Espíritu les haya hablado ante su ceguera, ante su insistencia de no escuchar a tu Espíritu. Que no sufran lo que este compositor sufrió. Y que nosotros sintamos sed del Dios vivo, de alabarte. Que abramos nuestros labios, nuestro corazón a esa comunión. Que crezcamos en el sentimiento de la adoración, Señor. Y te pido que si esta noche hay alguien sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, 1 o 10 veces usted vino a la iglesia, pero nunca antes recibió a Jesús. No le invito a que cambie religión, tampoco es importante que me escuche. Escuche la palabra de Dios escrita en este libro. Escuche a ese salmista con su corazón quebrado diciendo: mi alma está sedienta del Dios vivo. Mi alma está turbada. No regrese usted a casa con su alma turbada. Abra su corazón a Jesús. Si alguien dice: yo quiero recibir a Jesús, ¿dónde está? Por favor, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta noche? Alguien que dice: predicador, yo quiero abrir mi corazón a Cristo. ¿Dónde está? Déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano? ¿Alguien que viene a Jesús? Señor, si todos somos salvos, gracias. Habla a nuestras vidas, que tu Espíritu nos ministre, que podamos crecer en el sentimiento de la alabanza. En tu nombre lo pedimos. Amén.